Buenos días, jóvenes. Antes que nada, quiero pedirles mil disculpas por las fallas técnicas ocurridas el día de ayer. Bien, hoy día vamos a hablar sobre vigilancia fetal intraparto. La vida del ser humano realmente pasa por muchas etapas, siendo la más difícil probablemente la vida que tenemos intraútero. Por eso que este autor dice que los procesos que ocurren durante los 9 meses que estamos en el útero son más importantes que los 70 o 80 años que vivamos después. Dentro del proceso de la gestación, la etapa más difícil, desde mi punto de vista, la etapa más crucial por la que pasa el ser humano, es el momento del parto. Es por eso que si un parto no es bien atendido, no se detecta precozmente la alteración y no se le corrige, si el bebé no fallece, puede quedar con secuelas que le van a traer problemas para toda su vida. Este es el problema de la falta de atención de un parto normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia fetal intraparto o anteparto? El objetivo es, en primer lugar, detectar el estado de oxigenación fetal. ¿Por qué? Porque como el feto, como cualquiera de nosotros, no puede vivir sin oxígeno y el bebé intraútero depende exclusivamente de lo que la madre le puede aportar, y la madre le puede aportar nutrientes y fundamentalmente oxígeno. Los nutrientes los puede soportar un buen tiempo, pero el oxígeno no, el oxígeno es vital. Por eso que la vigilancia fetal intraparto nos lleva a decidir que lo más importante es vigilar el estado de oxigenación fetal. Si hacemos esto, vamos a detectar precozmente la hipoxia, que es el otro de los objetivos. Y finalmente, si la detectamos precozmente, podemos instaurar medidas correctivas oportunas para evitar mayor daño fetal. Pero entonces, ¿cuál es la ruta del estado de oxigenación fetal durante el parto? ¿Cómo es que el bebé se aprovisiona de oxígeno durante el trabajo de parto? Veamos cómo es la oxigenación fetal. Primero, durante el trabajo de parto, si todo está normal, lo más probable es que tengamos también un recién nacido normal, ¿no? Sin ningún problema. Pero si nos descuidamos, no atendemos bien el trabajo de parto, no lo controlamos y el bebé entra en una hipoxia severa y persistente, lo que va a lograr es una acidosis metabólica que finalmente, cuando es ya persistente y severa, va a ocasionar un daño tisular, lo que en obstetricia se conoce como asfixia fetal. Bien, si esta asfixia fetal es muy grave, lo más probable es que termine con la muerte del feto o del recién nacido. Pero si el bebé, a pesar de este daño, sobrevive, va a quedar con lesiones en el órgano más vulnerable que tenemos, es el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y va a quedar entonces con un daño neurológico permanente, que además se va a acompañar de disfunción multiorgánica durante el periodo neonatal. ¿Y cuáles son esas disfunciones multiorgánicas? Vamos a tener un bebé con distrés respiratorio, hipertensión pulmonar, fallo renal, disfunción intestinal, hemorragia pulmonar y muchas otras más. Pero si el bebé, gracias a los cuidados de los neonatólogos, supera este problema, se recupera y sobrevive, finalmente va a quedar con secuelas. ¿Y cuál es la secuela más importante? La parálisis cerebral. La parálisis cerebral producida por hipoxia es una alteración del movimiento de tipo espástico. Puede estar acompañada algunas veces por convulsiones y en muy raros casos por retardo mental. El retardo mental que presenta un niño sin parálisis cerebral de tipo espástica no es producida por hipoxia. Bien, ¿cuáles son las bases fisiológicas de la monitorización fetal durante el parto? En primer lugar, hemos dicho ya que el cerebro del bebé
es el más vulnerable a la deficiencia de oxígeno. Entonces, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal equivale a monitorear el oxígeno del cerebro fetal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo es que regula el cerebro fetal su provisión de oxígeno. El cerebro va a recibir estímulos de la periferia, del exterior, muchos estímulos y también estímulos centrales. Estos estímulos son detectados en el cerebro por quimiorreceptores y por vasoreceptores, y el cerebro también es capaz de captar los mismos cambios metabólicos que ocurren dentro de él. Es así que el cerebro entonces envía constantemente señales al corazón, modificando la frecuencia cardíaca fetal también constantemente, con el objetivo de mantener una perfusión óptima en el cerebro sin dañar los demás órganos. Esta es la forma en que el cerebro regula su función, su provisión de oxígeno. Pero ¿cómo es que llega el oxígeno al cerebro fetal? Tiene tres vías. En primer lugar, la placenta, que viene a ser el pulmón fetal, donde se produce la captación y el intercambio de gases, ¿no? Que ya ustedes lo conocen. El segundo es la perfusión uterina, o sea, la cantidad y la calidad de sangre en cuanto a hemoglobina que le llega al lecho úteroplacentario, ¿no? Que puede ser alterado por hemorragias que van a producir hipotensión. Y en tercer lugar, por el cordón umbilical, que es como la tráquea del bebé, porque tanto el estiramiento como su compresión pueden producir deficiencias en la provisión de oxígeno. Entonces, todo esto hace que nosotros veamos que la frecuencia cardíaca fetal tampoco es específica para detectar la hipoxia fetal, porque como hemos visto, puede también alterarse por cambios metabólicos, por drogas, por medicamentos, etc. Pero en buena parte, el control de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto nos puede aclarar el mecanismo de la producción de la hipoxia. Podemos más o menos orientarnos a saber por qué se está alterando si es que el bebé hace hipoxia. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un útero en reposo y vemos cómo el miometrio está relajado, ¿no? Con una presión intramiometrial de 10 milímetros de mercurio. Las arterias, en cambio, están normales con una presión arterial de más o menos 85 milímetros de mercurio. En estas condiciones, la sangre fluye, claro, porque la presión arterial supera largamente a la presión intramiometrial, y la sangre fluye al espacio intervelloso. Y esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? Cuando el útero está en reposo. Pero cuando el útero está en contracción, tenemos que el miometrio ha aumentado su presión a 120 milímetros de mercurio y las arterias se han quedado con su presión en 85-90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el resultado? Que las arterias quedan ocluidas y la sangre ya no va a poder fluir libremente al espacio intervelloso. Hay una oclusión, digamos, del flujo de sangre, y en el espacio intervelloso va a haber una éstasis circulatorio, va a haber hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Pero en un trabajo de parto normal con contracciones uterinas de duración normal, el feto no se altera porque tiene capacidad de reserva para soportar esta hipoxia transitoria. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. Vamos a ver qué ocurre cuando hay alguna patología. Entonces, para ver todo este problema de cómo se está oxigenando el cerebro fetal, se ha ideado el monitoreo fetal electrónico intraparto, que puede ser continuo o puede ser intermitente, dependiendo si lo interrumpimos o lo tenemos permanentemente. Entonces, el monitoreo electrónico fetal es un método que nos permite detectar la frecuencia cardíaca fetal, nos permite detectar las contracciones uterinas
y nos permite detectar también los movimientos del bebé. Esas tres cosas van a tener que relacionar para evaluar correctamente un monitoreo fetal. Este monitoreo fetal puede ser interno, cuando nosotros colocamos un sensor, un tocodinamómetro, sensor que nos detecta las contracciones uterinas, y un sensor de ultrasonido que nos va a detectar la frecuencia cardíaca fetal. Y el monitoreo interno, que es un método invasivo que consiste en colocar un electrodo en el cuero cabelludo o un pulsioxímetro en la cara del bebé. Obviamente este método es invasivo y casi no se utiliza. En este tiempo casi ya no lo utilizamos. El monitoreo electrónico fetal nos permite varias cosas. En primer lugar, el registro de las contracciones uterinas. En segundo lugar, las desaceleraciones o deceleraciones, que son caídas del latido cardíaco fetal por debajo de 15 latidos por minuto durante 15 segundos. Luego también nos permite detectar las aceleraciones, que son el espejo de las desaceleraciones, o sea, la subida de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca fetal durante 15 segundos. La variabilidad, que es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido, la frecuencia cardíaca normal, que varía de entre 120 a 160 latidos por minuto, y sabemos que un monitoreo no debe demorar menos de 20 minutos. Bien, este es nuestro monitoreo electrónico. Ahora, ¿qué es lo que vamos